Era conocida como la reina enfermera por su labor en la organización de la Cruz Roja Española y pasaría a la historia por su afición a las joyas, pero también por haber transformado la austera corte española. Se trata de la reina consorte de España, Victoria Eugenia, también conocida como Ena. Su nombre completo era Victoria Eugenia Julia Ena de Battenberg y nació en el castillo de Balmoral, en Escocia, el 24 de octubre de 1887, y fue hija de la princesa Beatriz, la hija menor de la reina Victoria del Reino Unido. Su padre fue Enrique de Battenberg, cuyo padre era el príncipe Alejandro de Hesse. Sus dos primeros nombres le fueron puestos en honor a su abuela materna, la reina Victoria, y a su madrina de bautismo, Eugenia de Montijo, la viuda del emperador de Francia, Napoleón III. Los demás nombres, el de Julia, fue en homenaje a su abuela paterna, la condesa polaca Julia von Hauke, y el de Ena, de origen gaélico, fue para celebrar que fuera el primer miembro de la familia real desde Carlos I que nacía en Escocia. Ena, como era conocida en Gran Bretaña, fue educada en la corte británica, una corte que transcurría por los palacios de Buckingham, Windsor, Sandringham, Balmoral y Osborne y la isla de Wight, ya que su madre acompañó siempre a la reina Victoria, pues ésta solo dio el consentimiento de la boda de su hija menor y preferida con la condición de que el matrimonio viviera con ella y que no tuviera residencia propia, por lo que la austeridad y el carácter estricto de la reina y de la corte inglesa influyeron en la niña. Refiriéndose a ella, posteriormente, ella destacó la disciplina y la puntualidad adquirida, pero también se inició en una de las que sería la gran afición de su vida, el gusto por las joyas al contemplar las alhajas de su abuela. En su educación intervino personalmente su padre y hasta la llegada de tutores varones para sus hermanos recibió las mismas enseñanzas que estos, adquiriendo el gusto por diversos deportes, especialmente la equitación, y también acompañaba a su abuela en las estancias que ésta hacía en la primavera en el sur de Francia. Pero las cosas cambiaron completamente para Victoria Eugenia tras la muerte de su abuela, la reina Victoria, en el año 1901. La familia se trasladó al Palacio de Kensington, en Londres, y a partir de entonces pudo llevar una vida mucho más libre. Apareció de forma ocasional durante la coronación de su tío, el rey Eduardo VII, pero su presentación en sociedad tuvo lugar en el año 1905 mediante un espléndido baile ofrecido por el rey en el Palacio de Buckingham, el mismo año que conocería al rey Alfonso XIII de España. En el año 1905, Alfonso XIII tenía 19 años y hacía 3 años que reinaba en España. El joven rey había emprendido su primer viaje al extranjero, a París y a Londres, con fines de Estado, pero también este viaje a Inglaterra tenía otra finalidad, que pudiera conocer jóvenes casaderas de la familia real británica. Alfonso XIII había manifestado a su madre que solo se casaría por amor y por otro lado sentía una gran atracción por Inglaterra, aunque no conociera bien su idioma. Una vez en Londres le fueron presentadas varias princesas de la corte británica, como Beatriz de Coburgo, Olga de Cumberland, Victoria Eugenia y Patricia de Connaught, y todo parecía indicar que la elegida sería esta última, pero cuando Alfonso conoció a Ena, no tuvo ojos para nadie más. Los jóvenes mantuvieron en los siguientes meses una relación epistolar, en la que se declararon su amor. Victoria Eugenia, después de obtener la aprobación del rey Eduardo VII y de su madre, se mostró encantada con la posibilidad de convertirse en reina de España. En enero de 1906 se anunció oficialmente el compromiso y antes del enlace,
la novia tuvo que abjurar del protestantismo y recibir el bautismo católico, una ceremonia que se celebró en la localidad española de San Sebastián, en el Palacio Real de Miramar. Victoria Eugenia era un año menor que el rey y de gran belleza, rubia, alta y de modales elegantes. Y tras un corto noviazgo y contra la opinión de la madre de Alfonso XIII, que hubiera preferido una princesa de origen centroeuropeo, se celebró la boda. Era indiscutible que el rey estaba enamorado. La boda se celebró en el madrileño templo de San Jerónimo el 31 de mayo del año 1906 y al volver a palacio en carroza descubierta, los reyes fueron objeto de un atentado del que asombrosamente salieron ilesos, pero en el que murieron unas 25 personas y otras 100 resultaron heridas. La carroza real quedó destrozada y los reyes tuvieron que seguir el trayecto en otro coche. El baile que había de celebrarse quedó cancelado, pero no así la cena con los invitados. Y también tuvo lugar la recepción oficial al día siguiente. La llegada de Victoria Eugenia al Palacio Real de Madrid fue como un florecer de juventud, gracia y sonrisa en la adusta corte madrileña, y desde que llegó fue la guía de la moda madrileña. Era una mujer moderna que practicaba deporte, se interesaba por estar al día en música, espectáculos y literatura, y también fumaba. La joven reina suavizó las costumbres y el protocolo que durante la regencia de María Cristina de Habsburgo se habían hecho cada vez más severas y rígidas. La reina madre siguió viviendo en palacio, pero supo colocarse en un discreto segundo plano, retirada en sus dependencias particulares. Pero se comenta que la relación entre esposa y suegra no era muy cordial como era de esperarse. Dentro de los cambios que realizó la reina en palacio está la instalación de calefacción central y la instalación de un cine donde por las noches se proyectaban películas para toda la familia. También instituyó la costumbre inglesa de tomar el té a las 5, lo que la reina hacía a solas con el rey. A diferencia de la época anterior, la corte madrileña se hizo moderna, frívola y lujosa, y la influencia de la reina trascendió los límites de palacio. En cuanto a las relaciones personales con su esposo, al principio fueron felices y tuvieron 6 hijos: Alfonso, príncipe de Asturias, Jaime, Beatriz, Cristina, Juan y Gonzalo. Pero pronto se nublaría la felicidad al detectarse la hemofilia en el primogénito. El príncipe Alfonso, nacido en 1907, y en 1908 nació Jaime libre de esta dolencia, pero tendría otra, apenas paliada por una esmerada educación. De los 4 hijos restantes, Beatriz, Cristina, Juan y Gonzalo, solo Juan, nacido en el año 1913, se encontraba en perfecto estado de salud. Alfonso XIII siempre le recriminaría a la reina la transmisión de la hemofilia a sus hijos herederos, y la relación fue enfriándose. Y las infidelidades del rey fueron convirtiéndose en algo habitual. Según cuentan, cada infidelidad Alfonso la compensaba con una joya, por lo que Victoria Eugenia atesoró un gran número de joyas personales, pero esto provocó el aislamiento personal de la reina. Dentro de las relaciones extramatrimoniales del rey, una de las más famosas fue la que le unió en los años 20 a la actriz Carmen Ruiz Moragas, de la que tuvo 2 hijos. Uno de nombre María Teresa, nacida en Florencia en el año 1925, y un varón de nombre Leandro Alfonso, nacido en Madrid en el año 1929. Pero estos no fueron reconocidos por el monarca y solamente se les tuvo como tales en virtud de declaraciones judiciales dictadas años después. Cuentan que en una ocasión la mencionada actriz Carmen Ruiz Moragas y la reina Victoria Eugenia se encontraron
frente a frente, un acontecimiento explosivo que todo Madrid llevaba años esperando y que sería en el Teatro Fontalba. Carmen acababa de interpretar un sainete y la reina estaba en su palco, fumando nerviosamente un cigarrillo, pálida y demudada, rodeada de sus damas de honor, una situación muy humillante para la reina. Carmen estaba en la flor de la vida y el rey se bebía los vientos por la joven. Durante la mayor parte de su estancia en España y tras visitar los barrios más pobres de Madrid, la reina se involucró en la organización de 3 organizaciones de bien público: la Liga contra el Cáncer, la Liga contra la Tuberculosis y la reorganización de la Cruz Roja, con la aprobación en el año 1916 del decreto que aprobaba las bases para la reorganización de la Cruz Roja en España, y se establecieron 2 secciones, la de caballeros y la de señoras, presidida por la reina Victoria Eugenia, donde la reina destaca por su importante papel dentro de la enfermería española. Consiguió despertar y animar en las damas de la alta jerarquía social española el anhelo de ayudar a los enfermos con el trabajo personal, junto con las limosnas. Visitó hospitales por toda España, preocupándose por sus recursos, el estado de los enfermos y comprobando la formación del personal que en ellos prestaba servicio. La reina Victoria Eugenia siempre se mantendría al margen de toda la actividad política. Afirmaba tener la sensación de no haber sido nunca verdaderamente querida por el pueblo español, que la llamaba la reina inglesa. Tras las elecciones del año 1931, el rey Alfonso XIII suspendió deliberadamente el ejercicio del poder real y la familia real española tuvo que partir hacia el exilio. Se trasladaron inicialmente a Francia y más tarde al Reino de Italia. Y tras el exilio, el distanciamiento entre ellos se convirtió en una separación, que se materializaría años más tarde, en 1931, aunque sin llegar a formalizarla. En el año 1938, toda la familia real se reunió en Roma para el bautizo del hijo varón mayor de Juan de Borbón, Juan Carlos, el futuro rey de España, de quien fue su madrina, junto con el cardenal Pacelli, futuro papa Pío XII. Luego regresaría a Londres, donde se instaló para estar cerca de su madre, pero en el año 1939, tras el inicio de la Segunda Guerra Mundial, la reina consorte sería invitada a abandonar el Reino Unido y dejó de pertenecer a la familia real británica. Entonces se trasladó a Suiza, a la ciudad de Lausana, donde fijó su residencia definitiva y donde acudían regularmente sus nietos a visitarla. Por su parte, Alfonso XIII se instaló en Roma, rodeado de algunos de sus hijos, y el 15 de enero del año 1941, presintiendo que su muerte estaba cercana, transfirió los derechos sucesorios de la corona española a su hijo Juan, muriendo el 28 de febrero de ese mismo año en el Gran Hotel de Roma. En el año 1962, la reina asistió a la boda de su nieto Juan Carlos con la princesa Sofía de Grecia en Atenas, y en 1968 regresó brevemente a España con motivo del bautizo del hijo varón de estos, el príncipe Felipe de Borbón, el actual rey Felipe VI, del que también fue madrina. Y en esta ocasión se entrevistó con el general Franco y su esposa, de quien ella y Alfonso XIII habían sido padrinos de boda en el año 1923. Durante esos días se estableció en el Palacio de Liria, residencia de la duquesa de Alba, su ahijada, con la que mantenía una relación muy afectuosa. La reina murió en el año 1969 en Suiza, en su casa de Lausana, acompañada de su numerosa familia, y sería enterrada en la capilla del Sagrado Corazón de Lausana, pero en 1985 sus restos fueron trasladados a España, al monasterio del Escorial, y en el año 2011
colocados en el Panteón de los Reyes, junto a los de Alfonso XIII, cuyos restos habían sido llevados allí en el año 1980. De esta forma, la muerte unía lo que la vida había acabado por separar. Y hemos llegado al final de nuestra pincelada de historia de hoy. Pero antes de despedirme, quiero darles las gracias a todos los que ven nuestros videos, a los que se suscriben a nuestro canal, a los que nos regalan su like y a los que nos dejan sus comentarios. Y si ve nuestros videos y aún no se ha suscrito, lo animo a que lo haga y activar las notificaciones si quiere enterarse de la publicación de nuevos videos. Y ahora sí podemos despedirnos, deseándoles a todos lo mejor. Hasta la próxima. Chao.